bendiga. Sean todos bienvenidos a este su espacio, su plataforma Restauración, una plataforma de gran bendición, donde se transmite, donde se imparte la palabra del Señor. Es una plataforma que también se utiliza para orar e interceder por todas las necesidades y todas las peticiones que hay en nuestro entorno. Estamos aquí en esta tarde para poder llevarle la palabra del Señor. En esta tarde estaremos hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Nosotros debemos de conocer, aparte de que nosotros sentimos el Espíritu Santo, debemos de conocer de cómo actúa, de cómo se mueve, de cómo interactúa con el hombre y lo capacita para que pueda hacer la obra de Dios. Es bueno decir que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestro momento difícil y en nuestras situaciones. Siempre está ahí. Bendecido sea el nombre de Cristo. Vamos a orar antes de empezar, elevar una oración a nuestro Dios, el Todopoderoso, para que sea Él dirigiendo nuestras palabras en esta hora. Padre Dios que estás en el cielo, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por esta maravillosa y preciosa oportunidad que tú nos has permitido, Señor, de que podamos estar en este espacio, Señor. Este espacio de gran bendición, Dios mío, que tú nos has permitido en tu amor y en tu misericordia poder estar y poder participar, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos que pongas las palabras necesarias que tanto necesitamos para aprender, para conocer y entender más tu palabra, Dios mío. Te pedimos que en esta hora, Señor, abra nuestro entendimiento. Te pedimos que en esta hora, Dios mío, tú abra nuestro conocimiento para que podamos recibir tu palabra y podamos, Dios mío, Padre, caminar conforme a ella, Señor. Bendice, Dios mío, Padre, a la persona que tú has utilizado para que sea el director y productor, Dios mío, de este programa. Bendice su vida grandemente, Dios mío. Y te pido que bendiga, Espíritu Santo, a todo aquel, Padre, que puede, Dios mío, disfrutar, Señor, de esta plataforma. Bendice a aquellos que también lo van a ver después, Dios mío, de haberse transmitido por este programa, Dios mío. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bendecido sea el nombre de Cristo. Antes de empezar, me gustaría decir que nosotros debemos de conocer de que, aparte que hablamos de la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es importante decir de que son la misma persona, pero cada uno ha tenido un protagonismo, ha tenido un papel principal en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Y para nosotros poder decir esto, sabemos que en el principio, cuando Dios creó la tierra, los tres estaban en la creación, pero de ahí en adelante el protagonista de la historia fue nuestro Dios Todopoderoso. Por eso vemos que Dios es quien se les revela a Adán y Eva. Dios es quien habla con Caín. El Señor es quien habla con Noé. El mismo Dios se les revela a Abraham, se les revela a Isaac, se les revela a Jacob, a Moisés y a todos esos profetas en el Antiguo Testamento. Vemos que nuestro Dios era el protagonista de la historia. Era quien representaba la Trinidad en la humanidad en ese momento. Luego, en el Nuevo Testamento aparece nuestro Señor Jesucristo, quien es el protagonista central de la historia, cuando viene su nacimiento, su ministerio aquí en la tierra y luego su muerte. Después de ahí, el Señor, antes de ascender al cielo, en el libro de los Hechos, su capítulo 1, verso 8, le dice a los discípulos, a todos los que lo estaban mirando antes de ascender al cielo, que cuando reciban el Espíritu Santo de Dios, iban a recibir poder para serle testigo en todas las naciones. Y que Él se iba, pero que no nos iba a dejar solo, nos iba a dejar con el Espíritu Santo, quien iba a ser nuestro consolador y quien nos iba a enseñar todas las cosas. Entonces ahí es cuando entra la personalidad del Espíritu Santo en el protagonismo de la humanidad, el cual hasta ahora
es el protagonista en la humanidad, quien opera, quien trabaja y quien instruye al hombre para poder llevar a cabo el plan de Dios y la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, nosotros hablamos que es el nombre más común que recibe la tercera persona de la Trinidad. Y se dice que es el poder no creado, sino creador. Este Espíritu Santo trasciende al hombre, pero a pesar de esto es capaz de morar en el corazón del hombre. El Espíritu Santo tiene personalidad y también se manifiesta en el hombre con intelecto. Según el libro de Isaías, su capítulo 11, verso 2, dice la palabra que sobre nosotros, o hablando en ese entonces de Jesús, reposaría el Espíritu Santo, también conocido como el Espíritu de Jehová, el Espíritu de verdad, y el Espíritu Santo reposaría sobre Jesús y le daría la inteligencia, le daría la sabiduría y le daría el conocimiento y el temor de Jehová. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, al principio nosotros no conocemos de la palabra del Señor. En el principio nosotros no conocemos cómo el Espíritu Santo obra. Bendecido sea el nombre de Cristo. Pero luego el Espíritu Santo se encarga de instruirnos a nosotros, de enseñarnos, de capacitarnos, para que nosotros podamos entender el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Muchas personas dicen que no están preparados para convertirse porque quizás muchos entenderían de que necesitarían ir a un curso o necesitarían ir a la universidad o a la escuela o a un instituto para que le enseñen cómo ser cristiano. Pero realmente ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo de Dios, quien es quien nos va a capacitar, quien es quien nos va a ayudar y quien es quien nos va a enseñar a nosotros cómo caminar en los caminos del Señor. Bendecido sea el nombre de Cristo. A veces hablamos del Espíritu Santo como un ser sin conocer realmente la personalidad, sin conocer cómo el Espíritu Santo obra. Pero debemos de saber de que el Espíritu Santo también tiene emociones. Así como nosotros los humanos tenemos emociones, nos enojamos, nos airamos, nos contentamos, nos reímos, lloramos, entristecemos, bendecido sea el nombre de Cristo. También según el libro de Efesios, su capítulo 4, verso 30, dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. También el Espíritu Santo siente cuando nosotros estamos caminando mal o cuando nosotros hacemos algo que lo contrista, algo que lo entristece, algo que lo hace alejarse de nuestra presencia, de nuestro lado. Esto nos da a entender a nosotros de que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros también tiene emociones, también tiene sentimientos, también tiene, alabado sea el nombre del Señor, esa personalidad, lo cual nosotros debemos de cuidar para no hacer algo que le ofenda o que lo aparte de nuestro lado o que lo aparte de nuestra presencia, porque también Él siente al igual que cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también tiene voluntad, así como el Padre, así como el Hijo. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Esto lo podemos ver en el primer libro de Corintios, su capítulo 12, verso 11, donde dice la palabra que el Espíritu Santo también reparte a cada uno en particular como Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo también, cuando reposa sobre nuestra vida, cuando reposa en nosotros, como Él quiere, como Él siente, o como Él entiende que nosotros tenemos la capacidad de poder llevar a cabo el plan de Dios, Él nos da, Él nos reparte. El Espíritu Santo no es injusto, porque Él es capaz de morar en nosotros
Y con esa capacidad que Él tiene de morar en nosotros, también tiene la capacidad de entender nuestra capacidad como humano de poder manejar el plan y el propósito de Dios en nuestra vida y de poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso, cuando el Señor se iba de viaje, Él llamó a sus señores, a aquellas personas que estaban a su servicio, y según la capacidad, Él le dio a algunos 5, a otros 3 y a otro 1. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero Él, al hacer esto, no estaba demostrando injusticia, sino que Él estaba dando a entender la capacidad que tenía cada uno de poder manejar lo que Él iba a entregar en sus manos. Y así mismo el Espíritu Santo conoce nuestras capacidades. Por eso es que nosotros no debemos de contristarnos ni de sentirnos mal cuando veamos que sobre algunos reposan más talento o más dones o más responsabilidad espiritual, porque dice la palabra que el Señor a ninguno nos va a dar una carga que no podamos manejar. Y el Señor a ninguno nos va a dar más allá de lo que Él entienda que nosotros podemos llevar a cabo para poder cumplir con nuestro llamado y para poder cumplir con nuestra responsabilidad espiritual. Bendecido sea el nombre de Cristo. Y eso nosotros lo podemos ver también secularmente. Hay personas que son entrenadas en el ejército, en la milicia, en la policía, en las fuerzas especiales, en diversas cosas, y son ubicados estratégicamente para poder llevar a cabo esa capacidad que le dieron para poder manejarla. Son ubicados en diferentes situaciones y en diferentes momentos de la vida. Asimismo, el Señor nos capacita a nosotros porque Él conoce hasta dónde nosotros podemos manejarnos espiritualmente y hasta dónde nosotros podemos llevar los dones y los talentos que Él nos entrega. También el Espíritu Santo, como le decía al principio, para aquellos que todavía no sirven al Señor, que dicen que necesitan prepararse, que necesitan dejar ciertas cosas para seguir a Jesús, realmente ese no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es solamente creerle a Dios. Nuestro trabajo solamente es aceptarle y confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque dice que el Espíritu Santo se encargará de enseñarnos todas las cosas que nosotros necesitamos saber, todas las cosas que nosotros necesitamos entender. El Espíritu Santo es quien nos va a educar, que nos va a corregir, que nos va a redarguir, que nos va a corregir, bendecido sea el nombre del Señor, que nos va a decir cada cosa que nosotros debemos de dejar de hacer para poder agradar a Dios. Y nosotros los que le servimos al Señor, el pueblo de Dios también debe de entender de que el único que convence al hombre es el Espíritu Santo. Y hay cosas que el hombre va a dejar de hacer, hay cosas que el hombre va a dejar de cometer delante de Dios cuando el Espíritu Santo interactúe con ellos, cuando el Espíritu Santo le ministre a su vida, cuando el Espíritu Santo entienda que aquello que él está haciendo o que ella está haciendo lo puede alejar de Dios o lo puede llevar a perder su salvación. Así que ese trabajo del Espíritu Santo hay que dejárselo a Él. Así como aquellos que no conocen al Señor, ese trabajo de ser instruido, de ser enseñado, de cómo caminar y de cómo ser cristiano, dejémoslo al Espíritu Santo. Y nosotros también que servimos al Señor, ese trabajo de convencer al hombre, dejémoslo al Espíritu Santo, porque Él es quien lo traerá a Dios. Él es quien lo convencerá de pecado. Así como lo convenció a nosotros, el Espíritu Santo es quien nos ayudará y que nos va a enseñar. Y en el libro de Juan, su capítulo 16, verso 13, dice que el Espíritu Santo, cuando venga a nosotros, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. La parte A del versículo dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, querido amigo y querido hermano que estás viendo esta transmisión y que la vas a ver más adelante, déjale ese trabajo al Espíritu Santo, porque Él es quien se va a encargar de guiarte hacia toda verdad. Él es quien se va a encargar de instruirte de cómo tú conocer a Dios.
y de cómo tú acercarte al Padre, bendecido sea el nombre de Cristo. Eso lo hará el Espíritu Santo de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y ese trabajo le corresponde a Él, bendecido sea el nombre de Cristo. Así que dejemos de perder el tiempo, querido amigo, y de estar diciendo que todavía no estás preparado. Deja de repetir esa frase, porque el Espíritu Santo es quien se va a encargar de enseñarte las cosas que tú necesitas para poder serle un siervo fiel a Dios. El Espíritu Santo, según Romanos, su capítulo 8, verso 14, dice la palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Yo sé que hay muchas personas que dicen, todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos a Dios, todos estamos con Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice claro que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué la Biblia hace énfasis en esto? Porque el Espíritu Santo proviene de Dios. Y quien no tiene el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, no tiene a Dios. Y por eso no podemos decir de que todos somos hijos de Dios. Porque si tú no estás siendo dirigido, si tú no estás siendo guiado, si tú no estás siendo, aleluya, orientado por el Espíritu Santo, entonces tú no puedes decir que eres hijo de Dios. Si el Espíritu Santo aún no habita en tu vida, si el Espíritu Santo aún no te corrige, si el Espíritu Santo aún no te redarguye, no habla contigo, tú no lo sientes, entonces quiere decir que todavía tú no has nacido de nuevo y no eres hijo de Dios. Para nosotros poder decir que somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo proviene de Dios. Por eso Jesús le decía a sus discípulos y le dijo a Tomás, tanto tiempo que yo tengo con ustedes y todavía me dicen que le muestre al Padre. Jesús hablando le decía, yo vengo del Padre y las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, como lo dice el libro de Juan, su capítulo 16, verso 13, que el Espíritu Santo no hará las cosas por su propia cuenta. Todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace porque proviene de Dios. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra lo hizo porque provenía de Dios. Y por eso Jesús decía, las cosas que yo hago, las cosas que yo hablo, las digo porque mi Padre me ha enviado a hacerla y a hablarla, para que ustedes tengan conocimiento de Él. Y si Jesús le decía, al verme a mí han visto al Padre, al sentir al Espíritu Santo estamos sintiendo a Dios. Estamos habitando la presencia de Dios. Y estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Hechos que cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo es que recibiremos poder. Nosotros podemos tener el alma más poderosa del mundo, pero si esta alma no está cargada, si esta alma no tiene balas, no tiene municiones, de nada nos va a servir. No va a poder hacer ningún efecto, no va a poder hacer ningún resultado. No va a tener ningún poder ni va a derribar ninguna fortaleza. Asimismo somos nosotros sin el Espíritu Santo. Cuando no tenemos al Espíritu Santo no tenemos poder. Cuando no tenemos al Espíritu Santo no tenemos autoridad. Cuando no tenemos al Espíritu Santo no tenemos, aleluya, ese poder de derribar fortaleza. Por eso fue que Jesús se molestó tanto y expresó las palabras de que el único pecado de que no iba a ser perdonado era ofender o blasfemar al Espíritu Santo. Porque las cosas que Jesús la hacía lleno del Espíritu Santo. Y cuando ellos hablaron, ellos decían que el espíritu que estaba en Jesús era un espíritu de demonio y no el Espíritu Santo. Y esto molestó mucho a Jesús. Porque las obras que estaba haciendo el Espíritu Santo, ellas se las estaban atribuyendo a los demonios y al maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Recordemos que en el capítulo 4 del libro de Mateos, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Pero Jesús descendió lleno del Espíritu Santo y bajo el Espíritu Santo cuando descendió de aquel monte de haber ayunado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y todas las obras que Jesús comenzó a hacer la hizo aparte de esta historia. A partir de esta historia fue que Jesús recibió el poder de Dios para poder operar milagros
aquí en la tierra. Nosotros sufrimos, nosotros lloramos, nosotros pasamos por situaciones difíciles, las cuales golpean nuestras emociones y golpean nuestra vida. Ya sea la pérdida de un trabajo, ya sea la pérdida de un ser querido. Bendecido sea el nombre del Señor, y muchas cosas que entristecen nuestra vida. Pero Jesús, antes de irse, en el capítulo 14, verso 26 del libro de Juan, Él le dijo que nos enviaría o que estaría con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviaría en su nombre, y Él también nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Jesús nos había dicho. Bendecido sea el nombre de Jesús. Sé que hay madrugada, hay noches en las cuales lloramos delante de Dios, en las cuales nos derramamos en lágrimas delante de Dios, en las cuales, alabado sea el nombre del Señor, es imposible contener nuestras emociones o las lágrimas que tenemos delante de Dios por ciertas situaciones que pasamos, que enfrentamos. Nosotros, aunque le servimos a Dios, no estamos exentos, no estamos fuera de sufrir, no estamos exentos de padecer, no estamos exentos, alabado sea el nombre del Señor, de enfrentar el dolor, porque estamos aquí en la tierra y como humanos, así como Jesús, también debemos de padecer. Pero dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, Él nos va a consolar. Y es ese abrazo que nosotros sentimos en nuestros momentos de difícil, en nuestros momentos de dolor, de dificultad, alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo es aquel que nos abraza, es aquel que nos consuela, y es en los brazos de quien nosotros lloramos y descargamos nuestras emociones en nuestras madrugadas, alabado sea el nombre del Señor. No solamente el Espíritu Santo nosotros lo utilizamos solamente para predicar, para ministrar, para orar. El Espíritu Santo es un amigo con quien nosotros podemos hablar, y es quien es la mejor persona que nos va a entender, pues porque es el único que puede habitar en nuestra vida. Ni nuestros padres, nuestras madres, ni amigos, ni nadie, por más que nos conozca, puede habitar dentro de nosotros. Y por eso es que hay muchas personas que dicen, nadie me entiende, porque es que nadie puede habitar dentro de él y saber exactamente lo que está pasando. Yo sé que hay muchas personas que dicen, yo te entiendo y yo sé perfectamente lo que tú estás pasando, pero realmente no es así. Porque realmente quien entiende nuestra vida es el Espíritu Santo. Realmente quien entiende y quien conoce de nosotros es el Espíritu Santo. Realmente quien entiende, alabado sea el nombre del Señor, cómo nosotros nos sentimos, se llama el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie que nos pueda entender a nosotros más que el Espíritu Santo. Y por eso es que el Espíritu Santo nos consuela. Cuando nosotros estamos así pasando, Él es quien nos conoce. Y el Espíritu Santo sabe cuando nosotros vamos a ofender en palabras. Y Él a veces frena nuestra boca y calla nuestra boca para que nosotros no ofendamos. El Espíritu Santo es quien sabe que si nosotros vamos a hacer pecar a otro con alguna ropa antes de salir de nuestra casa, inmediatamente nosotros la ponemos, el Espíritu Santo nos ministra y nos dice, no me agrada esta vestimenta que tú tienes para salir a la calle hoy. Pero eso lo hace cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, Él no me va a corregir, Él no me va a redarguir, Él no me va a enseñar ni me va a instruir y tampoco me va a guiar, alabado sea el nombre del Señor. Hay cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros que muchas veces nosotros ni cuenta nos damos. Por ejemplo, cuando nosotros dormimos, el Espíritu Santo defiende batallas espirituales por cada uno de nosotros. Nos libra de ataques demoníacos, alabado sea el nombre del Señor. Mientras nosotros estamos rendidos totalmente. Nuestros padres seculares también se duermen, también muchas veces ni cuenta se dan de las batallas que el Espíritu Santo libra a nuestro favor en nuestras noches
o la batalla que el Espíritu Santo libra cuando nosotros salimos a la calle, al librarnos de accidentes, al librarnos de muerte y al librarnos de problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la palabra dice en Romanos su capítulo 8, verso 26, que de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? Como nos conviene. Nosotros no lo sabemos muchas veces. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Porque es que el Espíritu Santo nos conoce tanto a nosotros que va delante del Padre, intercede por nosotros por muchas cosas que nosotros no conocemos. A veces nosotros vamos a algún lugar, a veces nosotros vamos a algún trabajo, el Espíritu Santo dice, no, eso no es lo que no le conviene, intercede delante del Padre, dice, Padre, eso no le conviene, dale otra cosa, guíalo por otro lado, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que muchas veces vemos que se nos cierran puertas, no es porque a veces nosotros estamos caminando mal delante de Dios, es porque el Espíritu Santo conoce nuestra vida y sabe que al nosotros habitar en ese lugar podemos perdernos y por eso nos impide, por eso intercede por nosotros, por eso clama delante del Padre con gemido indecible, con gemido que nosotros no podemos describir con palabras, pero Él va delante del Padre, intercede por cosas que nosotros no conocemos o no sabemos. Alabado sea el nombre del Señor. También el Espíritu Santo nos redarguye. Y redarguir es corregir, es como convencerle, es como tratar con el hombre de cambiarlo de la posición errada que él está para ponerlo en la posición correcta que Dios quiere. Y según el libro de Juan, su capítulo 16, verso 8, dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son obras del Espíritu Santo. Por eso decía al principio que ese trabajo de convencer al hombre, ese trabajo de tratar con el hombre, ese trabajo de convencer al hombre de pecado, le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él desciende con el hombre, Él lo convence de tal manera que muchas personas se han convertido en su casa, sin ir a una campaña, sin asistir a una iglesia, se arrepienten, alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo trabajó con ellos. El testimonio de nuestra pastora es que ella, en su salón, el Espíritu Santo le ministró, habló con ella, la convenció de pecado y ella se convirtió al Señor. Nosotros no tenemos que forzar a nadie a aceptar a Cristo. Nosotros no tenemos que forzar a nadie para que se convierta al Señor. Nosotros no tenemos que amarrar a nadie ni llevar a nadie amarrado a la iglesia para que se arrepienta. Porque ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. Y cuando Él descienda sobre el hombre, Él mismo es quien lo va a convencer de pecado. Él mismo es que va a trabajar en su corazón y lo va a traer a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el Espíritu Santo también participó en la creación. Y vemos que en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo habitaba, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso hay un coro que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve en nuestros corazones. El Espíritu Santo era quien mantenía a raya, era quien mantenía controladas las aguas, era quien mantenía las aguas en su lugar, alabado sea el nombre del Señor. Y Él participó en la creación, por eso Dios dice, hagamos al hombre según a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Desde el principio Dios hizo al hombre con la capacidad de Dios poder habitar en él y poder morar en sus corazones. Desde el principio Dios nos creó con esa capacidad de que el Espíritu Santo, aun siendo superior a nosotros, es capaz de habitar en nuestra vida y es capaz de habitar dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. También el Espíritu Santo es quien capacita al hombre y lo instruye para la obra de Dios. Nosotros sabemos que en el principio, cuando Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo de Israel, aunque Moisés era quien estaba al frente, por eso es que para nosotros poder hacer la obra de Dios, para nosotros poder hacer un trabajo en la iglesia, no necesariamente tenemos que ser líderes, no necesariamente tenemos que tener un cargo,
No necesariamente tenemos que estar al frente de una sociedad para nosotros poder hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y Moisés, aunque estaba al frente del pueblo de Dios, aunque Moisés era quien dirigía al pueblo de Dios y con quien Dios hablaba, por eso vemos que cuando Dios llama a Moisés en el libro de Éxodo y le muestra todos los planos del tabernáculo, le muestra todos los planes del altar, bendecido sea el nombre del Señor, del arca del pacto, el Señor le dio a Moisés los planos y le dijo: tú lo vas a hacer así, de tal medida, va a utilizar estos materiales, va a utilizar esta tela, va a utilizar oro, va a poner oro aquí, va a poner oro allí, alabado sea el nombre del Señor. Pero realmente a quien el Espíritu Santo capacitó para hacer esta obra fueron dos jóvenes. Y el Espíritu Santo llenó de sabiduría, bendecido sea el nombre del Señor, a Bezaleel en el capítulo 31 de Éxodo, del versículo 1 al 3. Dice que el Espíritu Santo capacitó a dos jóvenes. ¿Para qué? Para que sean ellos quienes construyeran con sus manos todos estos instrumentos sagrados que Dios había revelado a Moisés. Aunque Moisés era el líder, aunque Moisés era quien estaba al frente, aunque Moisés era quien hablaba con Dios, quien recibía las instrucciones, quien el Señor capacitó fue a dos jóvenes, alabado sea el nombre del Señor, que le dio la inteligencia para que pudieran con sus manos elaborar todas estas cosas que Dios ya le había revelado a Moisés. Y por eso es que nosotros no debemos de sentirnos al menos cuando nosotros no tenemos un cargo, cuando nosotros no tenemos una responsabilidad en la iglesia de estar al frente de una sociedad. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no debe ser una limitación para nosotros trabajar para Dios. Esto no debe de cohibirnos de nosotros hacer cosas para el Señor. Porque es que el Espíritu Santo capacita a cada quien para hacer una obra en específica en el pueblo de Dios. Algunos el Espíritu Santo los capacita para cantar, para deleitarnos con su voz, con su adoración al Señor. A otros el Espíritu Santo capacita para que sean aquellos que toquen los instrumentos del Señor, para poder sentir la presencia de Dios a través de ellos y para poder alejar demonios e influencia maligna a través de la música. El Espíritu Santo también es que capacita a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. El Espíritu Santo también capacita a aquellas personas que siempre tienen una idea, siempre tienen un trabajo, siempre tienen una visión más allá de la que nosotros tenemos. Siempre en la iglesia hay alguien que siempre se le ocurre algo para hacer, para trabajar pro templo, para hacer algo para Dios. Y de eso se encarga el Espíritu Santo, de poner en cada quien algo diferente. Y todos nosotros somos un complemento para poder complementar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso nosotros vemos que nuestro cuerpo tiene muchos miembros, tiene muchos órganos, pero cada órgano trabaja con un fin que es el bien del cuerpo, que es el bien del organismo. Cada órgano recibe, o cada miembro de nuestro cuerpo recibe una función específica. Por eso nosotros vemos que nuestros pies nos llevan a la mesa, pero nuestras manos son las que llevan nuestros alimentos a la boca. Nuestra boca es quien mastica los alimentos para luego pasarlo por nuestro sistema digestivo para alimentarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Todos ellos tienen una función específica. Todos ellos fueron capacitados para realizar una función específica, pero todos trabajan unidos para el mismo fin. Alabado sea el nombre del Señor. Y asimismo el Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros con algo diferente, con algo de Dios, con un llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que hay muchas personas que quizás se sienten al menos, o quizás se sienten frustrados en las congregaciones, porque dicen: nada más utilizan a tal persona para cantar, nada más utilizan a tal persona para predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si eso fue lo que Dios le dio, en eso que tenemos que utilizar a esa persona. Alabado sea el nombre de Cristo. Y muchas personas quizás se sienten al menos cuando son los encargados de limpiar el templo. Pero en el Antiguo Testamento habían personas que estaban encargados de ministrar en el altar. Otros estaban encargados de limpiar y de estar al frente de que la obra de Dios estará bien cuidada.
Pero el hecho de que yo estuviera al frente del altar y que yo limpiara no tenía ninguna denigración ni me hacía menos importante que el otro, porque todos trabajaban para Dios. Y si tú limpias, si tú predicas, si tú cantas, si tú tocas, si tú enseñas, si tú eres el atalaya, quien tiene la visión, no puedes sentirte al menos porque otro haga otra función. Yo siempre he dicho que aquellas personas que se sienten al menos son aquellos que no tienen identidad en Dios. Son aquellos que no saben para quiénes fueron llamados, alabado sea el nombre del Señor. Son aquellos que no conocen realmente la importancia que tienen de su llamado y de su capacitación que le dio el Espíritu Santo de Dios. Y la persona sin identidad es un imitador, hace todo lo que el otro hace, está en los lugares que el otro está, se viste y habla como el otro se viste porque no tiene identidad, no tiene ese conocimiento de quién es en Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando usted conoce quién es en Dios, el Espíritu Santo ya lo ha capacitado para esa obra en específica, usted dejará de sentirse al menos, usted dejará de sentirse menospreciado, dejará de sentirse rechazado, porque lo que el Espíritu Santo le dio no se lo dio porque usted es menos importante en la iglesia, se lo dio porque eso se necesitaba. Por eso la Biblia dice que no todo el cuerpo puede ser mano, no todo el cuerpo puede ser cabeza, no todo el cuerpo puede ser pie. El oído no puede decir yo no necesito la boca no puede decir yo no necesito las manos, la mano no puede decir yo no necesito los pies. Porque si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo nosotros pudiéramos comer? ¿Cómo nosotros pudiéramos hablar? ¿Cómo nosotros pudiéramos caminar si todo el cuerpo fuera manos? Alabado sea el nombre del Señor. Si todos fueran predicadores en la iglesia, ¿quién enseñara? Si todos fueran maestros, ¿quién va a corregir? ¿Quién va a instruir? Alabado sea el nombre del Señor. Si todos fueran profetas y apóstoles, ¿quién va a cuidar del templo? ¿Quién va a estar en la iglesia? Alabado sea el nombre del Señor. Y en la antigüedad habían personas que solamente utilizaban los atalayas, solamente su función era estar en lo más alto de la ciudad para recibir la revelación de Dios o para avisar si algún ejército enemigo venía y descender y tocar la trompeta, la voz de alarma. Esa era su función. Pero por esta ley arriba nada más no quería decir que era menos importante de aquellos que trabajaban abajo, alabado sea el nombre del Señor. Porque cada uno tenía una función específica y cada uno tenía algo que trabajar para Dios. Así que dejemos de sentirnos al menos, dejemos de sentirnos menos importantes, dejemos de decir que mi llamado es el menos significante dentro de la casa de Dios. Porque tu llamado es tan importante como el que predica. Si tú limpias, tu llamado es tan importante como el que canta, porque tú eres quien adorna, quien embellece el templo de Dios. Y muy pocas personas hoy en estos tiempos deciden tomar la decisión de embellecer el templo de Dios cada día. Y déjame decirte que por tú embellecer el templo de Dios, por estar al cuidado del templo de Dios, Dios te va a bendecir grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. No todos fuimos llamados para estar en los escenarios. No todos fuimos llamados para estar en la tarima. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay mucha obra que a veces hay personas que se convierten, no porque el predicador le ministre, sino por una palabra que tú estás al lado de él y le das. Por un abrazo que tú le das de parte del Espíritu Santo, sin estar en la tarima y las personas se arrepienten, alabado sea el nombre del Señor. Ya cuando las personas pasan, cuando le hacen el llamado, ya se arrepintieron contigo por la función que tú hiciste de intercesor, de estar abajo de la campaña, alabado sea el nombre del Señor. Y no necesariamente tú tuviste que estar en la tarima para poder traer a una persona a Cristo. No todos fuimos llamados para ser pastores, no todos fuimos llamados para ser líderes. No todos fuimos llamados para estar al frente de la obra o para dirigir una sociedad en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. No todos fuimos llamados para eso, porque todos no podemos tener el mismo llamado. Dice la Biblia que el mismo que instruyó a unos profetas, a otros apóstoles, lo hizo con el fin de que la obra de Dios creciera. No lo hizo para beneficio nuestro, no lo hizo para que yo me exhibiera, lo hizo para que la obra de Dios creciera. Y lo que tú tienes, lo haces para que la obra de Dios crezca. Imagínate tú que nosotros hagamos
una campaña que tú invites a la iglesia a alguien y ese amigo o ese invitado encuentre la iglesia desorganizada, la encuentre sucia. ¿Qué impresión se llevará de la iglesia y del pueblo de Dios? Pero es un agrado cuando la persona llegue y encuentra la iglesia organizada, limpia, olorosa, los asientos aptos para sentarse, para adorar a Dios. Esto es una obra muy linda y muy importante delante de los ojos de Dios. Por eso el Señor no hace acepción de personas, el Señor nos ama a todos igual. Y no crea que porque tú no estés en los escenarios, porque tú no estés en los micrófonos, el Señor no te usa. El Señor te usa también en la limpieza. El Señor también te usa en la predicación, te usa en la evangelización, alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso son obras del Espíritu Santo, quien nos capacita a nosotros para que podamos hacer cada una de estas obras. Así que no contristes al Espíritu Santo, porque Él tiene emociones. No hagas nada que lo haga alejarse de ti, porque Él también siente, alabado sea el nombre del Señor. Él también es tu amigo fiel. Él es quien te escucha, quien te entiende, quien te ayuda en tus debilidades. Él es quien te consuela. Ese abrazo que tú sientes en tus noches, en tus madrugadas, en tu momento de desesperación, el Espíritu Santo, cuando desciende sobre ti para abrazarte y para consolarte. El Espíritu Santo también nos fortalece y nos ayuda a vencer nuestras más grandes debilidades. Así que tengamos mucho cuidado con el Espíritu Santo y no hagamos nada que lo contriste ni que los aleje de nuestra presencia. Como les decía al principio, las tres personalidades de la Trinidad han tenido su participación o su protagonismo en la humanidad. Dios la ha tenido desde la creación, pero fue el más protagonista, aunque Jesús descendía de vez en cuando y hablaba y se representaba en forma de ángel. El Espíritu Santo también estaba sobre David, estaba sobre Sansón, pero Dios era la figura principal. Jesús en su ministerio también era la figura principal. Ahora le toca al Espíritu Santo. Y después que el Espíritu Santo se vaya, entonces vuelve Dios a entrar en escenario, a hacer el todo en la humanidad y el todo en cada uno de nosotros. Así que llevémonos este consejo a nuestra vida. Cuidemos el Espíritu Santo y no lo contristemos para que no se aleje de ninguno de nosotros. Porque por más que tú cantes, por más que tú prediques, por más que tú toques, si lo haces sin la presencia del Espíritu Santo, no va a suceder nada. No te creas que David era el mejor músico. Quizá Saúl tenía mejores músicos en su reinado porque él es rey. Tenía que tener lo mejor de lo mejor. Pero ninguno de ellos tenía lo que David tenía, que era el Espíritu Santo de Dios. Cuando David tocaba, no era el arpa quien reprendía el demonio de Saúl. Era el Espíritu Santo que reposaba sobre él. Y con nosotros no es nuestra voz quien ministra. No es nuestras manos que tocan, es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros lo hacemos sin el Espíritu Santo, lo estamos haciendo vacío, lo estamos haciendo sin poder. Y nada va a cambiar, nada va a resultar efecto y todo seguirá igual y de mal en peor. Pero cuando tengamos el Espíritu Santo, cada cosa que nosotros hagamos para Dios tendrá resultados positivos. Así que ya lo saben, queridos hermanos y amigos que no han visto y que no han escuchado, no contristen al Espíritu Santo para que nunca se aparte de cada uno de ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendecido sea el nombre del Señor.